Vean, hay una realidad, ¿no? Una realidad humana ante el día del Señor. Vivimos en un mundo donde el malo es ganador y el bueno es perdedor. El libro de Eclesiastés describe esta situación como una vanidad o algo sin sentido en este mundo, donde a veces la gente buena le va como si fuera mala y a la gente mala le va como si fuera buena. Eclesiastés 6:14. Los creyentes expresan su frustración porque a soberbios y malvados les iba bien, mientras que a ellos que intentaban servir a Dios les iba peor. Dios les asegura que en el día del Señor se verá claramente la diferencia entre el justo y el impío, y que los que temen al Señor serán su tesoro especial. Malaquías 3, 14, 15 y 18. Esta es una realidad que el hombre o el creyente que sirve a Dios hoy en día piensa: ¿por qué al que es bueno y al que hace lo bueno le va mal en lo que hace, y al que es malo y al que es soberbio y perverso le va bien en la vida? Esta incongruencia la vivimos hoy en el mundo, la vivimos hoy en nuestra nación. Para darles un ejemplo, hay gente que estudian en universidades y se gradúan con notas summa cum laude. Y hoy en día, en la vida le ha tocado que están desempleados y están vendiendo cualquier cosa que se pueda vender, helados o cualquier cosa. Pero hay personas que con dificultad han salido de las universidades copiándose, pagando a los profesores para que les pasen las materias, pagando porque les den un título en las universidades y nunca entraban a clase, y hoy en día son gerentes de grandes empresas. Qué incongruencias de la vida, ¿verdad? Y entonces cuando la persona dice, y entra a la vida del cristiano, nosotros que servimos a Dios y vivimos pasando dificultades y pasando trabajo, y hay gente que es mala en sí misma y todo lo que hace le va bien y prospera. Esto es algo incongruente. En la Biblia nos encontramos en esta carta que fue escrita a unos cristianos que estaban siendo perseguidos, tenían persecución, estaban sufriendo, les va mal en lo que hacían. Y ellos entonces comenzaron a escuchar unos falsos profetas que estaban enseñando en nombre de Pablo. Decían: en el nombre de Pablo ya el día del Señor se dio, ya Jesucristo vino, y todos nosotros, los de Tesalónica, nos quedamos. Y entonces la iglesia estaba preocupada porque decía: pero tanto esfuerzo en servir a Dios, y dado el mensaje que están dando estos hombres, nos quedamos y nos va mal en esta persecución y están matando a los cristianos. En medio de este ambiente, el apóstol Pablo escucha de que habían unos hombres que estaban enseñando en el nombre de Pablo y diciendo que ya el día del Señor se había dado, que ya Cristo había venido. Y entonces Pablo retoma la segunda carta, porque en la primera carta habló de la venida del Señor. Y unos meses después, no mucho tiempo, unos pocos meses, la gente comenzó a enseñar: ya el Señor vino. Vea cómo nos están persiguiendo, vean cómo estamos sufriendo. Esto es la gran tribulación. Y entonces Pablo toma la carta, capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, pero el centro de todo está en el capítulo 2 que vamos a compartir. Ahora, en el capítulo 1,
vamos a darle el contexto, pero vamos a ver entonces que mientras esperamos el día del Señor no ha llegado todavía. El día del Señor no ha llegado todavía. El apóstol Pablo lo que quiere es aclarar sobre la venida del Señor y nuestra reunión con Él, dice el texto, enseñar a la iglesia que se mantenga firme en el Evangelio y no se dejen mover de su modo de pensar por otras enseñanzas. Vean, vamos a aprender del versículo, el capítulo 2, vamos a aprender que hay cosas que no han pasado. Vamos a aprender de cosas que no las vamos a vivir nosotros, pero vamos a extraer aquellas dos cosas que le sirvieron a la iglesia de Tesalónica y que hoy le sirven a la iglesia central, que hoy nos sirven a cada uno de nosotros, porque hay dos cosas aquí que el Señor nos dice que nosotros debemos mantener. En medio del día del Señor, que no ha llegado todavía, pero se había enseñado que el día del Señor ya había llegado, en medio de todas esas cosas, la gente buena le va mal y la gente que es mala le va bien. Vemos en el diario vivir, en nuestra nación, hay gente que le va muy bien, que viven con sus errores humanos y con sus engaños, viven muy bien, y ustedes o nosotros que nos esforzamos, vivimos con lo necesario para vivir. Entonces entra la cuestión, y este pasaje del 2 de Tesalonicenses capítulo 2, yo lo resumo con una palabra que es esperanza. Esperanza. ¿Te va mal? Hay esperanza. ¿Estás desempleado? Hay esperanza. ¿Tienes enfermedades? Hay esperanza. ¿Hay situaciones difíciles? Hay esperanza. ¿Te va mal y a otros le va bien? Hay esperanza. No nos fijemos en lo material. Hoy en día hay una teología falsa que enseña que el bienestar material indica el éxito de tu vida espiritual. Eso es falso. El que una persona tenga dinero no quiere decir que está bien espiritualmente. No podemos evaluar a una persona su comunión con Dios porque tenga dinero. Entonces, esta falsa teología enseña que las personas que tienen dinero es por la bendición de Dios, porque tienen una buena relación con Dios. Y eso es falso. Es decir, las personas con bajos recursos, las personas que viven con lo necesario, podemos tener una buena relación con Dios, pero el no tener lo económico no quiere decir que estés mal con Dios, simplemente que es la vida que nos tocó vivir. En el capítulo 1, Pablo da una esperanza y muestra un contraste. Esto es lo que llamamos hoy en día el contexto anterior, antes de entrar al capítulo 2. Y en el capítulo 1, versículos 5, 7 y en el 10, Pablo dice que los justos serán tenidos por dignos en el día del Señor. La Biblia dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. O sea, nosotros somos justos porque hemos sido justificados gratuitamente por medio de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, por su resurrección. Nosotros, como escogidos de Dios, como elegidos de Dios, somos justos. Y entonces el apóstol le dice a la iglesia en Tesalónica, les dice, los justos serán tenidos por dignos en la venida de Cristo. Ahí lo dice el versículo 7, el versículo 5, 7 y 10. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por lo cual asimismo padecéis. Es algo incongruente, ¿no? Estamos padeciendo, pero somos dignos del reino de Dios. Si pertenecemos al reino de Dios, pero estamos padeciendo. El texto resalta que la iglesia estaba padeciendo. Y por padecer, entonces eran dignos. Pero también dice la Biblia, bueno, este es el principal, el 5, habla en el 7 y 10. Pero vamos al 6, versículos 6, 8 y 9, dice que los injustos
serán excluidos del reino de Dios en la venida de Cristo, si están fuera. Que el versículo 6 dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Algún día hay gente que te atribula. Hay personas de autoridad que te pueden atribular. Hay personas superiores que te pueden atribular. La Biblia, dando un mensaje profético en sí, está diciendo que los que te atribulan un día serán atribulados. Así dice la Biblia. Los que te atribulan un día serán atribulados, dice el versículo 6 como tal. Ahora, en el versículo 8 y 9 dice, vamos a leer el 7 para no dejarlo así. Y vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llamas de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El capítulo 1 muestra un contraste. Los justos, nosotros que hemos sido libres por la sangre de Cristo, dice que nosotros somos dignos del reino de Dios que es nuestro. Pero los injustos serán excluidos, quedarán fuera y van a recibir retribución de la maldad que han hecho. ¿Cuándo es eso? ¿Cuándo va a suceder eso? Le dice Pablo a Tesalónica. ¿Cuándo va a suceder eso? Le dice eso Pablo a la iglesia hoy. Cuando Cristo venga. Dirán ustedes, ay, pero soy tanto esperar. Porque a veces como seres humanos en la carne, a usted puede haber pensado de alguien que quizás a usted le ha hecho mucho mal y usted quiere que el mismo día o que el siguiente día o que en el mismo año caiga un rayo del cielo y los parta por la mitad, porque usted quiere ver eso, que la gente que se ha metido con usted le caiga un rayo del cielo. Pero vean la esperanza que nos da Pablo. La esperanza que nos da Pablo es, tienes que esperar el día del Señor, y cuando se dé el día del Señor, entonces se verá la diferencia entre lo que es el justo y el injusto. Eso es cuando venga Cristo. O sea, hay gente que es mala, que le va a tocar vivir en esta tierra con abundante riqueza, que le va a tocar vivir bien, que le va a tocar vivir en prosperidad, y van a morir así, con todo su bienestar que puedan tener, van a morir así. Pero la Biblia dice que el día que el Señor venga, ese día entonces se va a notar la diferencia. Dice también el profeta Malaquías, la diferencia entre el justo y el injusto. Así que esperemos el día del Señor. Por eso es que este es un pasaje de esperanza. Esperanza. Ahora entramos al capítulo 2. Esto ha sido la introducción, ¿no? Ya estoy sudando. Vean, el capítulo 2 es un capítulo que se ha estudiado mucho, la teología lo estudia mucho, hay muchas opiniones, hay diversidad de opiniones. Yo voy a extraer de este pasaje la verdad o la realidad que nos va a ayudar a nosotros, y lo que no nos corresponde a nosotros se los voy a explicar para que entendamos que en ese momento nosotros no vamos a estar presentes, pero igual el texto, Pablo se dirige a Tesalónica y hoy se dirige a cada uno de nosotros. Leemos el versículo 1 del capítulo 2, en sus Biblias abiertas, siguen conmigo, por favor. Pero respecto a la venida del Señor, o a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Aquí, 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17, habla de lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Algunos le han titulado rapto, pero más arrebatamiento. En Tesalonicenses 4, 15, 16 y 17 vemos el arrebatamiento. Y dice, algunos teólogos dicen que la venida del Señor y nuestra reunión con Él separa las dos cosas, y que resalta la venida del Señor cuando venga a la tierra con la iglesia, y cuando dice nuestra reunión con Él resalta nuestro encuentro en las nubes con el Señor en el arrebatamiento de la iglesia. Algunos han enseñado o enseñan que no hay arrebatamiento de iglesia y la segunda venida de Cristo separado. Algunos dicen que todo eso es junto, que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, y después de la gran tribulación entonces Cristo va a venir en las nubes, y ahí entonces Cristo viene y se queda de una vez.
que no es ya al final de la gran tribulación. Eso enseñan otras personas. Pero en este texto no hay algo importante que da, es que nos muestra también cuando la iglesia o cuando seremos tomados. Entonces, cuando nosotros leemos o rogamos hermanos, en la venida del Señor de nuestra reunión con Él, si la venida de Cristo con la iglesia, según Tesalonicenses 3:13, en Apocalipsis 1:7, donde dice que todo ojo le verá, en Zacarías 14:4, que dice que cuando Cristo venga en la venida, va a poner su pie, va a posar, va a pisar tierra en el monte de los Olivos, en el mismo monte cuando Él se fue, que Él le dijo a los discípulos, los ángeles le dijeron a los discípulos, varones galileos, que hacéis mirando al cielo. Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así mismo volverá. Entonces, en esa venida, dice Zacarías en el texto, Zacarías 14:4, que Cristo viene y pisa la tierra en el mismo monte de los Olivos donde se fue. Ahí Él va a pisar cuando venga su segunda venida. Pero lo que es el arrebatamiento de la iglesia, dice que Cristo llega hasta las nubes. Y dice que nosotros nos encontraremos, tanto los muertos resucitados, los vivos arrebatados, nos encontraremos con el Señor en las nubes. Hasta ahí llega el texto. O sea, en realidad el texto dice hasta ahí, hasta el final. Dice que los muertos son resucitados y los vivos somos arrebatados y nos encontramos con el Señor en el aire para recibir al Señor en el aire. Y el último versículo dice, alentaos, animaos unos a otros con esta palabra. Pero Pablo nos dejó así. ¿Por qué nos dejó así? Porque ahí dicen, nos quedamos en el cielo. Entonces ahí no hay teología, no podemos decir, de ahí Pablo nos llevó al cielo, porque estaríamos predicando lo que este texto nos dice. De que llegamos a las nubes y nos fuimos al cielo. Y algunos dicen, pero ¿por qué no nos vinimos a la tierra otra vez? Entonces allá hay lo que es las posturas teológicas. El texto en Tesalonicenses dice, nos encontramos en las nubes con el Señor después de resucitados y arrebatados, en las nubes para ver al Señor, encontrarnos con el Señor en el aire. Y después dice, así estaremos con Él para siempre. Animados unos a otros con esta palabra. Dice, así estaremos con Él para siempre. Pero en ninguna parte dice el texto, no, en el cielo o en la tierra. Así que no podemos predicar que ahí subimos al cielo, porque el texto de Tesalonicenses no lo dice. Y que bajamos a la tierra, tampoco el texto lo dice. Entonces lo dejamos hasta ahí. Nos encontramos con el Señor en el aire. Por lo tanto, lo que el texto quiere resaltar es que somos arrebatados, que somos transformados, que la gente es resucitada y que vamos a vivir para siempre con el Señor. Entonces, el arrebatamiento de la iglesia y la venida del Señor son dos cosas distintas. En el arrebatamiento, los muertos resucitan, cristianos, y los vivos cristianos somos tomados y llegamos a las nubes. Hasta ahí dice el texto. Pablo en Tesalonicenses. Llegamos a las nubes para reunirnos con Él en el aire, ¿verdad? En lo que ya les he explicado. Ahora, no se dejen asustar, no se dejen cambiar. Dice el versículo 2. No se dejen mover fácilmente de vuestro modo. ¿Están ahí conmigo en el texto? Me interesa que me sigan en el texto, porque si me están viendo y no siguen el texto, se les olvida rápido. Pero si siguen el texto con la vista, entonces están captando lo que estoy comunicando y están viendo el texto. No se dejen mover fácilmente de nuestro modo de pensar. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. El día del Señor está cerca. Pero los falsos apóstoles, falsos líderes, estaban enseñando que el día del Señor había ya llegado. Que ya había llegado. Pablo entonces escribe esta carta para solucionar ese problemita. Entonces, no se dejen cambiar, mover, Reina Valera, sacudir la Biblia de las Américas, perder la cabeza, no se dejen perder la cabeza. Es decir, la Nueva Versión Internacional, fácilmente en el modo de pensar. No se asusten. Reina Valera dice conturben. Biblia de las Américas dice alarmen. Nueva Versión Internacional dice alarmen. No se alarmen por mensajes que son mentiras, que vienen a traer otras personas que no van de acuerdo, dice Pablo, a lo que yo les he enseñado. Porque el fundamento de la iglesia, según Efesios 2:20, es
lo que es la enseñanza profética apostólica de los profetas y apóstoles hasta el último apóstol que fue Pablo. Y esas verdades proféticas y apostólicas están escritas en la Biblia. Y Pablo dice, no se dejen engañar, no se asusten. La gente estaba asustada, llegó Cristo, nos quedamos. Llegó Cristo, nos quedamos, estamos viviendo la gran tribulación. Entonces la gente estaba como tal asustada. ¿Qué es el día del Señor? ¿Qué es el día del Señor? Es la acción en la que Dios interviene en la historia para poner fin a toda injusticia humana y establecer un reino de justicia y paz en el mundo. Eso es el día del Señor. El día del Señor, siempre han habido días del Señor, porque dice que es un día donde Dios actúa, donde Dios ataca la injusticia y bendice al justo. Este es el día del Señor futuro que estamos esperando. Pero han ocurrido días del Señor, por ejemplo, cuando vino el diluvio sobre la tierra, ahí intervino Dios. Ese fue un día del Señor. Intervino Dios en la historia. Es que el hombre está lleno de maldad. El hombre está destruyendo el planeta. Y entonces intervino Dios en el diluvio. Dios intervino para hacer justicia en Egipto. 430 años cautivos bajo Faraón en Egipto. 430 años. Y entonces Dios interviene y envía unas plagas y la muerte final de los primogénitos. Dios intervino para hacer justicia y sacar al pueblo de Israel en libertad. Allí intervino Dios. Ese fue un día del Señor. Otro día del Señor, el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia 70 años. Y eso había sido profetizado. Y entonces intervino Dios en la historia y 70 años después el pueblo de Israel sale de Babilonia. Vemos un día del Señor. Así que cada intervención de Dios sobre la tierra, donde Dios hace justicia al justo y castiga al injusto, es la intervención del Señor. Pero hay un día del Señor, dice el apóstol Pablo aquí, que es el último día del Señor, donde Dios va a hacer justicia. Y hablando de la resurrección de los muertos, en Juan 5, 28 y 29 dice, no te maravilles de esto, porque vendrá la hora cuando los sepulcros oirán la voz de Dios, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Allí vemos una intervención divina. El día del Señor, Cristo viene. Cristo viene por la iglesia. En Mateo 25, 33 dice, en el juicio final Jesús separará a las personas como un pastor separa las ovejas de las cabras, poniendo a las ovejas, a los bendecidos, a la derecha, y a los cabritos malditos a la izquierda. Va a haber una separación. Por eso es que hay muchas personas que no les llama la atención o no entienden lo que es la palabra elegidos, escogidos, predestinados, pero sí existe la elección, sí existe la escogencia, sí existe la predestinación, porque la Biblia lo menciona en variedad de textos en el Nuevo Testamento y aún en el Antiguo Testamento. Solo que las personas tienen unas gafas que no quieren entender lo que la Biblia ya escribió sobre la elección, sobre la escogencia y la predestinación. Le es difícil a la mente humana entender lo que Dios plasmó en las Escrituras. Es difícil entender. Entonces hay gente que no quiere entender y dicen, tú eres calvinista. Pero ¿por qué llaman a las personas calvinistas si antes Calvino predicó lo que es el mensaje de Pablo? Es decir, somos paulinos porque el que habló de elección, de escogencia y predestinación en la Biblia fue el apóstol Pablo y fue Pedro. Entonces la gente dice, no, es que tú eres un calvinista, yo soy arminiano. Esos fueron teólogos que existieron en el pasado, pero ante todos ellos la Biblia está llena de elección, porque Pablo predicó elección como tal. Entonces, no podemos decir que todo el mundo se va a salvar, porque sería el universalismo. Sería todo el mundo al cielo, lo que predica el catolicismo romano.
El catolicismo romano predica universalismo. ¿Por qué razón? Porque dice que todo el mundo muere y los que han sido buenos, obedientes a Cristo, van a entrar directamente y rápido al cielo. Pero los que no, van a pasar por algo que ellos inventaron y crearon, que se llama el purgatorio, que no existe en la Biblia. Entonces, no, tú fuiste muy malo, tú mataste a 100 y tú especulaste y extorsionaste al mundo, pero no importa, vas a estar allí en el purgatorio 5 años purgando tus pecados. Después que te purgues, entonces entras a las moradas celestiales. Eso es universalismo, predicar que todo el mundo va al cielo. Pero cuando vamos a la Biblia nos encontramos que no es así. La Biblia dice que los que hicieron lo bueno, que tienen a Cristo, saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Eso lo dice la Biblia. Va a haber una separación. La Biblia habla de ovejas y cabras. Va a haber una separación. Por lo tanto, no toda la humanidad será salva. Simplemente hay un número de escogidos. La Biblia dice, Pablo en Romanos, que cuando se complete el número de los escogidos, la palabra completar es terminar, concluida la labor. Cuando se complete el número que Dios tiene determinado de los que van a ser salvos, entonces vendrá el día del Señor. Dios sabe cuántos son, nosotros no. Por lo tanto, tenemos que predicar el evangelio a todo el mundo. Nosotros no sabemos quiénes son los escogidos, por lo tanto tenemos que predicar el evangelio a todo el mundo, pero Dios sabe quiénes son sus elegidos. Eso es doctrina de Él, no podemos debatir con Dios, no podemos pelear con Dios ese tipo de doctrina. Entonces dice, no se dejen cambiar, no se asusten por falsas enseñanzas de que el Señor ya vino, que están pasando la gran tribulación. No se asusten, versículo 1 y 2. Ahora vamos a ver 3 tiempos. Ubíquense en el texto para que me entiendan los 3 tiempos. 3 tiempos, un antes, un ahora y un después. Lo escribí así con esas palabras para que me entiendan. Pasado, presente y futuro. Hay un antes en el texto, antes del día del Señor. ¿Qué va a pasar antes del día del Señor? Antes de que yo intervenga y haga justicia y separe a los buenos de los malos y se dé el arrebatamiento de la iglesia y Dios nos salve de la gran tribulación que viene sobre la tierra. Entonces, dice el versículo 3, ubíquense, del 3 al 5. Del 3 al 5 hay un antes. Antes. Nadie os engañe en ninguna manera. Porque no vendrá. ¿Ven esa palabra allí? ¿No vendrá? ¿No vendrá? Sin que antes venga la apostasía. Pero hay una palabra que está allí tácita, invisible. Dice, no vendrá. ¿De qué está hablando? ¿No vendrá qué? ¿De qué está hablando los versículos anteriores? No vendrá el día del Señor. No vendrá el día del Señor sin que antes, dice el texto bíblico, venga la apostasía. La apostasía, dice, no se deje engañar. Primero va a manifestarse la apostasía. La gente quedarse sin fe. La gente va a abandonar el camino. La gente se va a apartar de la verdad. La gente va a desertar. Si la gente va a salirse porque no han creído verdaderamente, se van a ir. Y la Biblia dice que va a haber una apostasía. Hoy hay apostasías, hoy gente se están negando la fe, pero hay algo que hoy en día se niega la fe, pero va a haber una apostasía final donde el mundo entero se va a levantar en contra de Dios y van a negar la fe. Van a negar la fe como tal. Y hay 2 cosas. Vendrá la apostasía y el texto dice que otra cosa vendrá. Y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Versículo 3 al versículo 5. El 4. El 4 no, el 4. Sí, el 4. El cual se opone, el hijo de perdición, y se levanta en contra de todo lo que se llama Dios. Es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Ok. Versículo 3, 4 y 5. Dice, antes del día del Señor no se debe engañar. ¿Qué vendrá primero? Apostasía.
gente negando la fe, gente oponiéndose a Dios, gente rechazando a Dios. Y se va a manifestar el hombre de pecado. La Biblia habla de ese hijo de perdición, un líder que se opone, está en contra de la moral. Antes de venir Cristo, habrá un carácter deshumanizado contra todo lo que es Dios. Ya la gente está perdiendo el amor a Dios. Ya la gente, usted le habla de Dios, ya no le interesa. Estamos viendo esto. La Biblia dice que habéis oído que viene el anticristo, dice allá en el libro de Primera de Juan. Habéis oído que viene un anticristo, pero ya han salido muchos anticristos por el mundo. ¿Qué es el anticristo? Personas que niegan a Cristo, personas que van a rechazar a Dios como tal. Entonces, hay un antes de la gran tribulación. Hay un antes de que el mundo se manifieste en la tribulación de Apocalipsis. Y dice, antes de eso va a haber apostasía, va a haber la manifestación del hombre de pecado. Los engaños siempre han existido, engaños universales siempre han existido. Pablo lo dice, lo dije la vez pasada, Pablo lo dice en Hechos 20, 28 al 30. Pablo menciona y dice, lo voy a ubicar porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces y no perdonarán el rebaño. Si Pablo habla del engaño, que desde el tiempo de Pablo hasta hoy, gente falsa, gente engañadora, se están metiendo en las iglesias y están engañando a la gente. Por lo tanto, hay una alerta para la iglesia de Tesalónica, hay una alerta para nosotros hoy, y nos dice, iglesia, estén alertas, no se dejen engañar por cualquier tipo de mensaje que esté fuera de la Biblia. Sean bibliocéntricos, céntrense en Cristo, analicen la Biblia, estudien a la Biblia. Hoy en día la gente se deja engañar en estos tiempos, es por ignorantes, por brutos en la Biblia, por no estudiar la palabra de Dios. El que no estudia la Biblia, el que no estudia la palabra de Dios, es engañado fácilmente. Y tenemos dentro de las iglesias gentes que están sin conocimiento y se dejan engañar fácilmente por cualquier viento de doctrina que anda por el mundo. Entonces, engaños universales siempre han existido, pero en este texto me está hablando de un engaño específico. Y el engaño específico cuando se manifiesta la apostasía final, cuando se manifiesta el hombre del pecado. Jesús lo mencionó allá en Mateo 24, para los que anotan, Mateo 24, 4 y 5, y Mateo 24, 24, dice, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, a los escogidos como tal. Entonces, iglesia, antes lo estamos viviendo hoy de manera universal. Pero cuando se dé el día del Señor, va a haber un engaño superior. Si siempre las iglesias van a ser engañadas, pero va a haber un engaño final donde este inicuo, este hombre de pecado va a tomar el control del mundo y va a engañar a la humanidad y va a engañar a todas las personas que hayan escogidos en ese tiempo, que no se han ido en el arrebatamiento, que pasen por la gran tribulación, que son la nación de Israel, los 144,000 que menciona el libro de Apocalipsis. Entonces hay un antes. Pendiente iglesia, apostasía y hombre de pecado. Pero entramos ahora al ahora. Ubíquense en el versículo 6 y 7, el ahora. Versículo 4 y 5. Mientras que ustedes se ubican allí, yo voy a tomar agua porque hay calor bastante y yo estoy sudando más que un chino. Ok. Versículos 6. ¿Les dije cuál? 6, 7. Gracias. Ahora, ahí lo dice el versículo. Vean, ve cómo dice el que leímos ahorita, ¿no? Nadie os engañe, el antes. Pero dice el 6, y ahora
vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que Él, en singular, Él, a su vez se ha quitado de medio. Versículo 6 y 7. Este versículo lo han sacado, algunos han dicho que es un gobierno del mundo. Algunos han dicho que es Miguel, que es un ángel que va a ser quitado de protegernos. Algunos han dicho que es el mismo anticristo, se va a soltar y va a ser el desastre. Y han sacado tantas cosas en cuanto a esto, ¿no? Hay un poder que detiene a que el anticristo se manifieste. Eso es lo que dice el texto. Hay un poder que lo está deteniendo. Hoy hay maldad. Hoy hay momentos difíciles. Hoy hay engaño. Pero todo está limitado. Va a llegar un momento donde la Biblia dice que este es un poder, alguien poderoso, va a ser quitado. Y cuando sea quitado, entonces el que lo detiene, al que está siendo detenido, se va a manifestar, que es el inicuo, que es más engaño y que es el mismo Satanás. La pregunta que nos hacemos todos nosotros ahorita estudiando este texto es: ¿quién es el que está deteniendo que se manifieste como tal la maldad plena? Porque dice, está en acción, dice el texto, ¿no? Está en acción el misterio de la iniquidad. Si cuando hablamos del misterio de iniquidad, es una maldad total. Y dice, el ministerio de la iniquidad está ejerciendo su poder, vivir en rebeldía a todo lo que es Dios. Hoy en día hay iniquidad, ¿sí? Hoy en día hay maldad, hoy en día hay gente que se opone a Dios. Pero llegará un momento donde hay algo que detiene la maldad completa, que se manifieste, la destrucción total, que va a ser quitado a eso, y entonces allí va a haber una iniquidad total. Uy, pastor, pero es que hoy hay maldad, hoy hay maldad. Pastor, hoy hay iniquidad, hoy hay iniquidad. Pastor, hoy hay engaño, hoy hay engaño. Pero aún así Satanás quisiera acabar con todos nosotros, acabar con toda la humanidad, pero no lo ha hecho porque algo lo está deteniendo. Y ustedes dirán, pastor, pero está repitiendo mucho, ya basta, díganos quién es ese que lo está deteniendo, ¿verdad? El texto no lo dice, así que lo dejamos hasta aquí. Vean, el texto dice, cuando leímos el 4 y 5, el cual se opone, no, el versículo 7, ¿no? A ver, el 6. Y ahora sabéis qué es lo que lo detiene, a fin de que su tiempo sea quitado. Es decir, hay algo, dice el texto, que está deteniendo esa manifestación, y la teología acerta de que es un Él y que es el Espíritu Santo. Allí hay más acuerdo. El Espíritu Santo está en la tierra, pero el Espíritu Santo está actuando y está influenciando al mundo es por medio de la iglesia. El Espíritu Santo usa la iglesia. La elección existe, la predestinación existe como tal, la escogencia de almas existe, pero Dios usa a la iglesia para que evangelice. Si nosotros no evangelizamos, los elegidos no van a llegar. Para que los elegidos lleguen, la iglesia debe predicar. Entonces, aquí hay un enlace. El Espíritu Santo está en la tierra y la iglesia, cuando se dé el arrebatamiento de la iglesia, se va a la iglesia al cielo, y allí el que detiene a Satanás, en ese momento será quitado. Pero no del todo el Espíritu Santo podemos tomar la idea de que el Espíritu Santo se va de la tierra para el cielo, porque en la gran tribulación el Espíritu Santo sigue estando en la tierra, porque el Espíritu Santo es como el viento y está en todas partes, porque es
todopoderoso, es omnipresente. No podemos decir, se va a la iglesia y se va el Espíritu Santo y todo el mundo solo. No va a pasar como en el tiempo de los 400 años de oscuridad, Antiguo y Nuevo Testamento, que Dios dejó de manifestarse por 400 años en el pueblo de Israel, pero Dios seguía estando sobre la tierra porque Él es omnipresente. Entonces, ¿qué es lo que lo detiene? El poder del Espíritu Santo actuando a través de la iglesia en el mundo. ¿Por qué hoy en día el mundo no se ha llenado de iniquidad completamente? ¿Y por qué el mundo no se ha corrompido completamente? Porque aquí está la iglesia, aquí está usted, y usted está buscando vivir el evangelio y ser diferente y transformar a las personas. Hay un poder en la tierra que es el Espíritu Santo obrando a través de la iglesia que estamos aquí. Pero entonces cuando eso se ha quitado, dice la Biblia, entonces vendrá un después. Entonces, en el versículo 6 y 7, estamos en ese tiempo ahorita. Todavía no hemos sido quitados. Todavía la iglesia no ha sido quitada. Todavía el Espíritu Santo está aquí con nosotros. Todavía lo que influencia al mundo es la iglesia. Somos sal de la tierra. Somos luz del mundo. Un día eso será quitado. Y entonces se manifestará. Entramos al versículo 8 al 12. Ubíquense allí. Entonces se manifestará aquel hombre malvado. Es un hombre malo a quien el Señor derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su. Aquí habla de la segunda venida de Cristo, cuando Cristo venga después de la gran tribulación. Dice que Cristo entonces está profetizando, se va a manifestar el inicuo, se va a manifestar ese hombre de pecado, pero cuando se dé la venida de Cristo, el mismo Cristo está profetizando, yo lo destruiré con el resplandor de mi vida, dice el Señor Jesús. Y dice el texto que este inicuo en la tierra va a hacer milagros, señales y prodigios falsos. En Apocalipsis 13 también lo profetiza. Ahora, habla de milagros y señales y prodigios falsos, pero hoy hay señales y milagros y prodigios falsos, hoy también los hay, así que hoy está en acción esa iniquidad, esa maldad también está en acción. Satanás influencia a hombres para hacer señales, para hacer milagros y prodigios. Por lo tanto, dice el texto, no se dejen engañar, estén atentos, estén alerta. Uno no es salvo por visualizar milagros, señales y prodigios. Uno no es salvo por hacer milagros, señales y prodigios. Porque en Mateo lo menciona en aquel día. Me llegarán muchos en mi nombre diciendo, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos milagros. En tu nombre hicimos tal cosa, hicimos tal cosa. Y entonces el Señor os dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. No somos salvos por las obras que hacemos. Somos salvos es por la fe que tú pongas en Cristo Jesús, al recibir a Jesús en tu corazón como tal. Así que, amados hermanos, vemos esta realidad y dice, vamos a ver Apocalipsis 13, lo voy a mencionar aquí. Describe la aparición de dos bestias en Apocalipsis 13, por encimita rapidito, y un dragón. Sí, dos bestias y un dragón. Y dice que la primera bestia que surge del mar, porque una bestia surge del mar y una surge de la tierra. La que surge del mar es un poder político, es un poder religioso, que va a estar gobernando el mundo entero. La que va a implementar el 666 que menciona el Apocalipsis 666, el que no se deje marcar no podrá comprar ni vender. Y recibe autoridad del dragón. El dragón es Satanás. Es decir, un gobierno mundial va a recibir el poder de Satanás, el apoyo de Satanás para controlar al mundo. Y surge un segundo, ¿verdad? Que es el de la tierra y es un falso profeta. Y dice la Biblia que el falso profeta que engañará a muchos con milagros y que la gente adore a Satanás. Entonces vemos esto, ¿no? Vemos estas realidades. Ahora, dice aquí que el versículo, vamos a ubicarnos en el versículo del texto ahora. ¿Por qué van a suceder milagros? ¿Por qué van a suceder señales? Vamos a ver para qué. Leemos. El 8.
entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, el resplandor de su venida, y destruirá con el resplandor de su venida. 9. Inicuo cuyo venimiento es por obra de Satanás. Ahí dice, con poder, señales y prodigios. No se dejen engañar. No se dejen engañar por ver cosas extraordinarias, que hoy en día la iglesia está con un fabulismo de que están buscando ver cosas extraordinarias y que por eso es poder de Dios. Y el engaño de los últimos tiempos va a ser de Satanás en infiltrar en las iglesias cosas extraordinarias para engañar, si es posible, a los escogidos. Todo eso está en la Biblia, pero la gente no quiere estudiar, no quiere leer la Biblia. La gente quiere vivir de vistas, de lo fabuloso, de lo extraordinario. Y tiene razón el Señor Jesús en decir que la salvación es por fe, cree y más nada, no por obras para que nadie se gloríe. Y dice, con todo engaño, dice el 10, de iniquidad, para los que hay un engaño que Dios va a permitir en estos tiempos y el tiempo del anticristo. Va a haber un engaño y dice que con un propósito. ¿Para qué? Para los que se pierden. ¿Por qué se pierden? Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Pero el versículo más, el 11 dice, por esto Dios, ven allí, Dios en mayúscula, Dios, les envía ¿qué? Un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¡Wow, Dios! O sea, va a haber un engaño, Satanás. Y la gente engañada han rechazado la verdad del evangelio y quieren ser engañados. Y Dios les ha dado oportunidad de que reciban la verdad, pero no quieren. Prefieren el engaño, prefieren la mentira, prefieren la hechicería, prefieren la brujería. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Dios entonces les enviará un poder engañoso, más engaño, para que se pierdan por no haber recibido el evangelio de Cristo. ¿Sí? Hay gente que Dios ha insistido en darle la palabra para que sean salvos. Y la gente ha rechazado el evangelio por buscar lo supersticioso, por buscar lo maravilloso, por buscar lo poderoso, por buscar lo extraordinario. Y vemos que en un porcentaje muy alto en la iglesia hoy en día la gente está buscando lo fabuloso. La gente está buscando que la gente caiga al piso, que la gente tiemble, que la gente vomite en el culto, que la gente le dé tembladera, que la gente pueda elevarse en el piso, que objetos sean transformados. La gente está buscando lo extraordinario, pero la Biblia dice que esto es engaño. Porque esto no es predicación del evangelio, esto no es salvación. La salvación es por la fe. Ahora, no ponemos en duda que Dios en algún momento pueda manifestarse y hacer un milagro de sanidad. No pongo en duda eso. Dios puede manifestarse en algún momento y hacer un milagro de sanidad. Dios puede hacer a una persona y sanarle una enfermedad mortífera. Dios es todopoderoso y lo puede hacer. Pero eso no es lo más importante para Dios. Lo más importante para Dios es la salvación del alma. Pero vemos que la vida cristiana hoy en día está preocupada por la salud física. Tanto nos afanamos, tanto nos estresamos, tanto nos desesperamos cuando hay enfermedades mortales, y hay una desesperación en las iglesias, y hay una tribulación en las iglesias por medio de las enfermedades. Y Dios no nos ha dicho que nosotros tenemos que morir algún día. Dios no nos ha informado en la palabra de Dios que nos vamos a enfermar en algún momento. Entonces, cuando llega la muerte, llega niños. Cuando llega la muerte, llega jóvenes, llega adultos. En realidad la muerte física no estorba en el plan de Dios. La muerte física de los cristianos no afecta el propósito de Dios, porque Dios sabe que si mueres niño, si mueres joven, si mueres adulto, si mueres anciano, si tienes a Cristo, tienes vida eterna con Dios. Así que ¿por qué tanta desesperación por lo físico? ¿Por qué tanto afán por lo físico? Si a Dios lo que le interesa es la salvación de tu alma en Cristo Jesús. Vean, ¿qué pasó con Faraón? Faraón, Dios le dio oportunidad que se pudiera salvar. ¿No le predicó Dios a Faraón? Llegó a Moisés. Una señal, una segunda señal, una tercera señal. Envió 10 señales. Vean cómo Dios
le mostró su amor a Faraón. Le envió 10 señales para que él cediera, dejara salir al pueblo de Israel y él se convirtiera a Cristo. Y no lo hizo. ¿Qué hizo entonces Dios? Le endureció más el corazón a Faraón. Primero se le medio ablandó. Cuando el pueblo salió, entonces se le volvió a endurecer, tomó el ejército y se les pegó atrás. Y luego vino pasando el mar, se vino el mar encima y todos se ahogaron. Dios fue el que endureció el corazón de Faraón. Vemos también en la Biblia un caso en Romanos 1, 24, 26, 28. Dice que Dios se entregó a los hombres a la inmundicia. Explíquenme eso en la Biblia ustedes. Explíquenme eso ustedes a mí. ¿Por qué el texto dice, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia? Dios entregando al hombre a practicar lo inmundo. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y dice que como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cuando la gente se endurece, cuando la gente obedece el engaño, cuando la gente no quiere buscar a Dios, entonces Dios dice, te ofrezco la verdad y no la aceptas. Entonces ahora te envío mayor engaño. O te conviertes o te pierdes completamente, porque Dios actúa a sus maneras. En Faraón lo hizo y aquí lo hizo. Los hombres cambiaron el uso natural porque es contra la naturaleza. Se hicieron homosexuales y lesbianas. Y entonces Dios dijo, había hablado y ellos no querían nada y siguieron con lo mismo. Entonces Dios les envía sida. Dios les envía enfermedades venéreas para que te hundas más en tu pecado. O te arrepientes por tu enfermedad o te mueres, te pierdes. Esto pasó allí. Entonces vemos el antes. Cuidado con el engaño y cuidado con el hombre de pecado. Ese tiempo no lo vamos a vivir nosotros. Cuando venga el hombre de pecado, el anticristo, ya la iglesia ha sido quitada. ¿Quién es el que lo detiene? El Espíritu Santo actuando en la iglesia. Ese es el que lo detiene. No voy a decir es la iglesia la que lo detiene, porque sería decir, no, la iglesia es poderosa. No. El Espíritu Santo, actuando en la iglesia es lo que detiene al anticristo. Cuando la iglesia sea arrebatada, entonces ya la actuación del Espíritu Santo en la iglesia es quitada. Ahora, el Espíritu Santo sigue por 7 años actuando en la tierra, porque no es que se va, sigue actuando, pero es por la gran tribulación. Por lo que la Biblia llama en Apocalipsis, lo que es los sellos, lo que es las trompetas. Vemos que los juicios de Dios que menciona Apocalipsis se manifestarán por 7 años. Entonces, al final, concluyendo, ubíquense allí en el capítulo 3. Perdón, al final. El 13, perdón. 13 al 17. El texto muestra un contraste. La enseñanza para nosotros es, ¿está siendo atribulado? No es la gran tribulación. No es el anticristo que está hoy en día. Está siendo atribulado porque el ministerio de iniquidad está presente. Está presente hoy en día. Pero va a haber una iniquidad mayor, final, un engaño final mayor, que cuando esto suceda, la iglesia no va a estar aquí. Ahora, ¿por qué yo digo que la iglesia no va a estar? ¿Por qué yo digo que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación? Vean, aquí mismo Pablo en Tesalonicenses 1:10 dice, Dios nos guarda de la ira venidera. Jesucristo nos salva del terrible castigo y juicio que vendrá en el futuro. La ira se refiere a la tribulación y castigo que Dios dará a los pecadores en el día del juicio. Por lo cual los creyentes en Jesús son rescatados en la venida de Jesús en los cielos. Cuando la Biblia utiliza la ira, está hablando del castigo. O sea, Dios nos salva de la ira. Tesalonicenses 1:10, primera Tesalonicenses 1:9, me vuelvo atrás, dice, no nos ha destinado Dios para la ira, sino para obtener la salvación. La terminología ira hace referencia a castigo, hace referencia a juicio de Dios. En Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de Cristo. Sí, la iglesia no va a pasar por la ira. La iglesia no va a pasar por el castigo. La iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Pablo lo explica claramente a los tesalonicenses. Les dice, ustedes no están en la gran tribulación porque Dios nos va a salvar de la ira. Pero si nos vamos a otro texto,
En Efesios 2:3 dice, antes éramos hijos de ira, antes éramos hijos que estábamos condenados para el juicio final, pero dice merecedores del juicio final, dice Efesios 2:3, antes éramos eso. ¿Qué dice Romanos 5:9? Luego muchos más ahora, justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira o del castigo. Dice Romanos 5:9 el mismo Pablo. Y si vamos al Evangelio, Juan 3, versículo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece en él. Así que las personas que no son cristianas, la ira de Dios está en ellos. En Juan 3, 16 y 17 nos dice que el que en él cree no es condenado, ¿correcto? Pero el que no cree, ¿qué dice el texto? Ya ha sido condenado. Lo que dice aquí es que el que no cree, la ira de Dios permanece en él. Entonces Pablo le aclara a la iglesia en Tesalónica y le dice, miren, no se preocupen, ustedes no van a pasar por la gran tribulación. Van a vivir tribulaciones hoy. De repente les va a tocar morir, nos va a tocar morir y no vamos a ver el arrebatamiento de la iglesia. Pero no se preocupen, iglesia, tengan esperanza. Y en el último pasaje, 13 al 16 dice, vamos a saltar, bueno, vamos a leer el 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios, ¿qué dice allí? Versículo 13. Hermanos amados por el Señor, gracias porque Dios os haya escogido ¿desde dónde? ¿Desde cuándo? Desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. El Espíritu Santo nos santifica, ministerio del Espíritu Santo. Y dice aquí que la fe en la verdad, la fe en la palabra de Dios. Entonces vemos que Dios nos ha escogido. Y dice el texto, desde el principio, Dios determinó a nosotros escogernos. Y dice el 14, en el cual os llamó mediante el Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor. Pero luego llega el 15, que es el conclusivo, donde le dice a la iglesia de Tesalónica, después de decirle, no se preocupen, no hay tribulación. Primero viene la apostasía, el hombre de pecado, hay quien lo detiene. Cuando se ha quitado el que lo detiene, entonces allí sí, el que lo detiene es la iglesia con el Espíritu Santo y vamos a ser arrebatados. Allí va a haber entonces lo que es el después. Entonces le dice en el 15, así que hermanos, ¿está qué? Firmes en Cristo, iglesia. Retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra, predicada por el mismo Pablo, o por carta nuestra. ¿Qué dice la doctrina? ¿Cuál es la carta nuestra? Romanos, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Timoteo. ¿Qué más vemos por allí? ¿De Pablo? ¿Ah? Tito, Filemón, las de Pedro, primera y segunda de Pedro, las de Juan, primera y segunda y tercera de Juan. Bien, ¿qué dice Pablo aquí? Carta nuestra, no la carta de los pseudoapóstoles de hoy, no las cartas de los pseudoprofetas de hoy. Pablo es claro y dice que la doctrina que ustedes deben estar firmes y lo que han aprendido es si lo han escuchado de mi propia boca, la iglesia de Tesalónica, o por carta nuestra. Ya nosotros tenemos las cartas paulinas hoy. Cualquier cosa que no sea carta paulina es entonces una falsa doctrina. Dejémonos guiar, es por el fundamento profético apostólico de los apóstoles y profetas de la Biblia. Así que, conclusión, iglesia de Tesalónica, estén firmes, no se dejen engañar. Y dice el versículo 16, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, Dios nuestro Padre, el cual nos amó, nos dio consolación eterna y buena esperanza por su gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Vean, lo que nos confirma a nosotros, es decir, la verdad que nosotros predicamos debe estar confirmada siempre por la Biblia.
todo lo que usted predique debe estar confirmado por la Biblia. Estas palabras que se comunican hoy, mensajes humanistas, mensajes personales, mensajes de sugestión, mensajes de éxito, mensajes de avance, mensajes que manipulan la mente, mensajes que te dicen lo bueno para agradarte. Todos esos mensajes están fuera de la Escritura. Cuando alguien te predique, tiene que estar fundamentado una buena explicación del texto bíblico, porque hoy tenemos que predicar Escritura, hoy tenemos que predicar palabra de Dios, hoy usted tiene que leer la Biblia, hoy usted tiene que estudiar la Escritura, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Hay que estudiar la Biblia para que no nos dejemos engañar, porque en los últimos tiempos vendrán engañadores, va a haber un inicuo final. Va a haber una iniquidad final, va a haber un hombre de pecado final, pero hoy hay engaño, hoy hay falsedad, hoy hay señales y prodigios mentirosos para engañar a los cristianos en las iglesias. Así que seamos cuidadosos. A Dios lo que le interesa de nosotros es la salvación de nuestras almas. Eso es lo más importante. A Dios lo que le interesa es que tú mueres y gloria a Dios, ese alma va a las moradas celestiales. Y muere otro y va a las moradas celestiales. Y vamos muriendo uno a uno y vamos a las moradas celestiales. Y nos vamos encontrando todos juntos. Y nuestra reunión final con Él es en el arrebatamiento de la iglesia. Cuando nos vamos a encontrar nosotros que estamos vivos con todos los que han muerto en Cristo, nos vamos a volver a reencontrar todos juntos. Imaginen ustedes esa alegría, el gozo y la alegría de que viene Cristo y somos arrebatados y sale del cementerio un hijo, y sale del cementerio un sobrino, y sale del cementerio el papá, la mamá, y nosotros que estamos vivos vamos volando y nos vamos viendo unos a otros. Miren la alegría tan grande que vamos a vivir los cristianos en ese momento. Y otra alegría grande que nadie piensa en eso. Decía yo ayer, antier le decía yo a un hermano, que cuando nosotros entramos al cielo, yo pienso siempre y me imagino eso. Yo pienso que todos los familiares que han muerto creyendo en Cristo, cuando a nosotros nos toca, que vamos entrando a las moradas celestiales, nos recibe el Señor, pero también nos va recibiendo todos los espíritus de todos los que han muerto, que nosotros hemos conocido. Y yo siempre me he imaginado eso, ya termino, ¿no? Yo siempre me he imaginado, aún yo lo he dicho, no es una doctrina mía, de que también los pastores, las iglesias que hemos pastoreado, y yo digo, todos esos velorios que hemos celebrado de hermanos que han muerto siendo nuestras ovejas, cuando nosotros vayamos entrando al cielo que muere un pastor, yo también me imagino eso. No sé si era doctrina mía, pero yo me imagino y digo, cuando yo vaya entrando al cielo, van a estar todos los que han muerto, todas las ovejas que ha pastoreado un pastor, van a estar esperando allá en la entrada, y también todos nuestros familiares. Ven lo hermoso que es. Nos da tristeza separarnos de lo terrenal. Nos da tristeza cuando alguien tiene una enfermedad mortal o un cáncer o una enfermedad que ya no hay esperanza de que va a morir, y nos da tristeza separarnos de él. Pero también hay una alegría porque el que muere en Cristo va a tener un reencuentro familiar con todos los que en el pasado han muerto en Cristo, y un día nos vamos a reencontrar todos. Así que firmes, dice el texto, firmes, iglesia, adelante en la doctrina que hemos aprendido. No se dejen engañar, aunque vean mayoría que esté dando falsas enseñanzas, señales y prodigios, aunque vean que son mayoría, no se dejen engañar. Manténgase firme aquí, fieles a Cristo, porque Cristo viene pronto. Amén. Que Dios los bendiga.